Hola, 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 bellezas y bellezos de mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que estén de maravilla. Yo estoy súper emocionada porque hoy les traigo un tema que, créanme, ha estado en boca de todos y con justa razón. Preparémonos para sumergirnos en un torbellino de emociones, porque hoy vamos a hablar de una noticia que literalmente nos dejó boquiabiertos. ¿Están listos? Porque yo sí. Hoy, mis amores, vamos a desentrañar el misterio, a analizar cada detalle, a sumergirnos en el drama de Can Yaman y de Method Demir. Sí, lo escucharon bien. La noticia que sacudió al mundo de las novelas turcas, la noticia que todavía genera debates acalorados y que, sinceramente, nos tiene a todos con el corazón en un puño. ¿Están preparados para un viaje lleno de especulaciones, rumores y, por supuesto, mucha información? Pues abróchense los cinturones porque despegamos. Pero antes de que comencemos, quiero recordarles algo: si son nuevos por aquí, les doy la bienvenida más cálida. Y si ya son parte de esta linda familia, gracias por estar siempre presentes. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Aquí encontrarán lo último en el mundo de las novelas turcas, chismes jugosos, análisis profundos y, por supuesto, muchas risas. Así que, ¿listos para sumergirnos en el escándalo? Comencemos. La fecha es el 20 de agosto de 2025. El mundo entero, o al menos el mundo de las series turcas, se paraliza. Los titulares lo anuncian con letras grandes y audaces: Can Yaman y Method Demir sorprenden a todos, y vaya si lo hicieron. Pero, ¿qué sucedió exactamente? ¿Qué fue lo que causó tanto revuelo? Bueno, mis queridos, aquí viene la parte jugosa. Para entender la magnitud de esta noticia, debemos retroceder un poco en el tiempo. Can Yaman y Method Demir, ¿quiénes son ellos? Mis amores, son mucho más que simples actores. Son dos de las estrellas más brillantes y queridas de la televisión turca. Juntos protagonizaron Erkenci Kuş, una serie que conquistó corazones en todo el mundo. La química entre ellos era innegable, la pasión ardía en la pantalla, y los fans, por supuesto, soñaban con un romance fuera de la ficción. Y vaya que lo creyeron. Durante la emisión de Erkenci Kuş, los rumores de un romance real entre Can y Demet crecieron como la espuma. Fotos sospechosas salidas juntos, mensajes en redes sociales, todo alimentaba las esperanzas de los fans. Se les veía juntos en eventos, en fiestas, incluso en situaciones que parecían confirmar lo que todos querían creer: estaban enamorados. Y no solo eso, la gente incluso especulaba sobre una posible boda. Imagínense la locura, la alegría. El sueño hecho realidad. Las redes sociales explotaban con hashtags como #Can Demet Forever y #Sanembekan, creando un fervor colectivo que impulsaba la narrativa romántica. Cada publicación, cada like, cada comentario, alimentaba aún más la esperanza de los seguidores. La serie en sí misma, Erkenci Kuş, también contribuyó a esta percepción. La historia de amor de Sanem, interpretada por Demet, y Can, interpretado por Can, era una montaña rusa de emociones. El guión, magistralmente escrito, jugaba con las expectativas del público, creando momentos de tensión, romance y drama que los mantenían al borde de sus asientos. La conexión entre los personajes, tanto en la ficción como en la vida real, era palpable. Los besos, las miradas, los abrazos, todo parecía auténtico, real. Y por supuesto, la química que irradiaban en la pantalla se trasladaba, en la mente de muchos, a la vida real. Las entrevistas con los actores, también, eran minuciosamente analizadas. Cada frase, cada gesto, era interpretado como una pista sobre su relación. Las preguntas sobre su vida personal eran constantes y las respuestas, aunque evasivas en ocasiones, alimentaban la especulación. Los presentadores, sabedores del interés del público, no dudaban en ahondar en el tema, buscando, quizás, una confirmación. Y por supuesto, las redes sociales se convertían en el epicentro de la conversación. Cada detalle, cada rumor, cada foto, era amplificado y compartido, creando una narrativa que para muchos era innegable. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la realidad es a veces diferente a lo que se muestra. Aunque la química en pantalla era innegable, y aunque muchos creían firmemente en su amor, la situación entre Can y Demet era complicada. Por un lado, estaban los fans, que pedían a gritos una relación. Por otro, la presión de la fama,
los compromisos laborales y, por supuesto, las personalidades de cada uno. La agenda de ambos actores era frenética. Las grabaciones de la serie, los eventos promocionales, las entrevistas, las sesiones de fotos, todo consumía su tiempo y energía. La presión mediática era constante. Cada paso que daban era analizado y comentado. Los paparazzi los perseguían, buscando capturar el momento perfecto, la imagen que confirmara la relación. Y aquí es donde entramos en el 20 de agosto de 2025. La noticia que se difunde es inesperada. Después de meses de especulaciones, de rumores y de esperanzas, se anuncia la separación. Sí, mis amores, el cuento de hadas llega a su fin. Y no fue una separación cualquiera, sino una que dejó a muchos con el corazón roto. Los detalles, como suele suceder en estos casos, fueron escasos y contradictorios. Se habló de incompatibilidad, de diferencias irreconciliables, de presiones externas. Pero, ¿qué fue lo que realmente pasó? Los comunicados oficiales eran breves y diplomáticos, evitando entrar en detalles. Se limitaban a expresar respeto mutuo y a pedir privacidad. Pero la gente quería saber más. Querían la verdad. Querían saber qué había pasado con su pareja favorita. Aquí es donde la especulación se desata. Los medios de comunicación, los blogs de chismes, las redes sociales, todos se volvieron locos. Empezaron a surgir diferentes versiones. Algunas fuentes aseguraban que la separación se debió a una infidelidad, otras hablaban de una lucha de egos, de diferencias en sus proyectos profesionales. Y no olvidemos las teorías de conspiración. ¿Será todo una estrategia publicitaria para aumentar la fama de ambos? ¿O simplemente el amor, como suele suceder, se terminó? La teoría de la infidelidad fue una de las más populares. Se mencionaron nombres de otras actrices y actores, se especuló sobre encuentros secretos, se analizaron fotos y vídeos en busca de pruebas. La lucha de egos también fue una explicación recurrente. Se decía que ambos, con sus personalidades fuertes y ambiciones profesionales, no podían compaginar. Las diferencias en sus proyectos profesionales también fueron un factor a considerar. Se rumoreó que tenían visiones diferentes sobre el futuro de sus carreras. Y por supuesto, las teorías de conspiración no faltaron. Se especuló sobre contratos publicitarios, sobre la manipulación de la imagen pública, sobre la creación de un falso romance para promocionar la serie. Lo cierto es que la noticia cayó como un balde de agua fría. Los fans que habían soñado con un final feliz para Can y Demet, se sintieron decepcionados, traicionados. Algunos acusaron a los actores de jugar con sus sentimientos, otros simplemente lamentaron el fin de un amor que parecía tan real. La decepción era palpable en las redes sociales. Los mensajes de tristeza, de enojo, de incredulidad, inundaron las plataformas. Los fans se sintieron engañados y expresaron su frustración con comentarios duros y críticas. Algunos incluso dejaron de seguir a los actores, sintiendo que habían perdido la confianza. Otros, en cambio, mostraron su apoyo comprendiendo que las relaciones son complejas y que, a veces, las cosas no funcionan. Pero, ¿qué podemos sacar de todo esto? ¿Qué lecciones podemos aprender? En primer lugar, mis amores, debemos ser cautos con lo que vemos en pantalla. La química entre los actores puede ser real, pero no siempre se traduce en amor fuera de la ficción. La fama, la presión, los compromisos laborales, pueden ser factores muy importantes que dificultan una relación. Debemos recordar que los actores son profesionales, que interpretan roles, y que la magia que vemos en la pantalla es, en parte, producto de su trabajo y de la habilidad del equipo de producción. En segundo lugar, debemos respetar la privacidad de los actores. Aunque nos encanten, aunque sigamos sus vidas con entusiasmo, no podemos olvidar que son seres humanos, con sentimientos y emociones. No debemos juzgar, ni criticar, ni exigir explicaciones. Los actores tienen derecho a su vida privada, y a tomar decisiones personales sin tener que rendir cuentas a nadie. La presión mediática es constante y el acoso de los paparazzi puede ser agotador. Debemos respetar sus límites y permitirles vivir sus vidas con tranquilidad. Y por último, debemos recordar que el amor es impredecible. A veces funciona, a veces no, y aunque duela, debemos aceptar que las relaciones llegan a su fin. El amor no es una ciencia exacta. No hay fórmulas mágicas ni garantías. Las relaciones evolucionan,
cambian y a veces simplemente se terminan. Debemos aceptar esta realidad y aprender a vivir con ella. Después de la separación, tanto Can Yaman como Demet Özdemir tomaron caminos separados. Cada uno continuó con sus proyectos profesionales y trataron de rehacer sus vidas. Can Yaman, como siempre, siguió cosechando éxitos en su carrera. Sus proyectos posteriores, aunque distantes de la dinámica de Erkenzicus, demostraron su versatilidad como actor. Su físico imponente y su carisma lo mantuvieron en el centro de la atención mediática. Participó en producciones internacionales, consolidando su fama a nivel global. Demet Özdemir, por su parte, también continuó brillando en la televisión, demostrando su talento y su versatilidad. Después de Erkenzicus, asumió roles más complejos, demostrando su capacidad para interpretar diferentes tipos de personajes. Su belleza y su talento la convirtieron en una de las actrices más solicitadas de Turquía. Su trabajo en producciones posteriores fue elogiado por la crítica y por el público. Pero, ¿qué hay de su relación? ¿Cómo quedó la amistad? ¿Se hablan? La verdad, mis amores, es que no lo sabemos con certeza. Lo que sí sabemos es que ambos han demostrado ser grandes profesionales, y que, a pesar de todo, siguen siendo queridos y admirados por sus fans. Los rumores sobre su relación post-separación eran constantes. Se especulaba sobre encuentros secretos, sobre reconciliaciones, sobre la posibilidad de una amistad. Pero la realidad, como siempre, fue diferente. Ambos optaron por mantener la discreción, evitando declaraciones públicas sobre su vida personal. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir es un recordatorio de que en el mundo del espectáculo, nada es lo que parece. Es un recordatorio de que el amor, a veces, es efímero. Pero también es un recordatorio de que la vida continúa, y que a pesar de las decepciones, siempre hay espacio para la esperanza y para nuevos comienzos. El impacto de la separación, sin embargo, fue duradero. La noticia generó un debate sobre la relación entre la vida personal y la fama, sobre la presión que sufren los actores, y sobre la naturaleza del amor en el mundo del espectáculo. La gente se preguntaba si era posible separar la ficción de la realidad, si era justo exigir a los actores que vivieran el cuento de hadas que habían creado en la pantalla. Se cuestionaron los límites de la privacidad y la necesidad de proteger la vida personal de las celebridades. La industria de las novelas turcas también se vio afectada. La historia de Can y Demet sirvió como un ejemplo de los riesgos que implica la creación de parejas perfectas en la ficción. Los productores y directores comenzaron a ser más cautelosos a la hora de promover romances en la vida real y a proteger a sus actores de la presión mediática. Se buscó un equilibrio entre la promoción de la serie y el respeto a la vida personal de los actores. En el ámbito de la salud mental, la historia de Can y Demet también generó reflexión. Se habló sobre la importancia de la terapia, de la necesidad de buscar ayuda profesional en momentos de crisis, y de la importancia de proteger la salud mental de las celebridades. Se promovió una mayor conciencia sobre la depresión, la ansiedad y otros problemas relacionados con la fama y la presión mediática. La controversia generada por la separación de Can y Demet también impulsó un debate sobre la ética de la prensa del corazón. Se cuestionó el sensacionalismo, la invasión de la privacidad y la necesidad de respetar la dignidad de las personas. Se llamó a una mayor responsabilidad por parte de los medios de comunicación y a una cobertura más respetuosa de la vida personal de las celebridades. Y aquí llegamos al final de este vídeo, mis amores. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en el drama de Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Qué opinan ustedes sobre esta noticia? ¿Creen que algún día volverán a estar juntos? ¿Qué lecciones aprendieron? Cuéntenmelo todo en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones, debatir y compartir con ustedes. La historia de Can y Demet, con todas sus complejidades, continúa siendo un tema de conversación en el mundo de las novelas turcas. Su legado perdura en la memoria de los fans, y su historia sirve como una lección sobre la fragilidad del amor y la importancia de la privacidad. Gracias por acompañarme en este viaje. Si les gustó el vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan los próximos vídeos, porque vienen más chismes jugosos, más análisis profundos y, por supuesto, mucha más diversión. Hasta la próxima. Los quiero mucho. Y no olviden, la vida es una novela turca.
Y a veces incluso las más hermosas historias tienen finales inesperados. Pero siempre, siempre queda la esperanza de un nuevo capítulo. Adiós, bellezas y bellezos. Hasta la próxima.